¿Listo? Bueno, Dios le invita a ponerse de pie entonces. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dos más donde estudiamos el capítulo 3. Así que el domingo 22, si Dios así lo permite, la última reunión del año, vamos a terminar con también Tesalonicenses. Le vamos a decir hasta el año que viene a Tesalonicenses. Así que bueno, he titulado este mensaje La seguridad del creyente. Y vamos a leer por qué hemos puesto este título. Amén. Capítulo 2, versículo 13, 2 Tesalonicenses, dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿De qué? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Cómo? Mediante la santificación por el Espíritu en la fe y en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Oramos. Santísimo Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra leída. Gracias por poder tener tu libro santo, sagrado. Señor, como decía la oración mi hermano, usa mi vida. A pesar de mí, a pesar de lo que soy, Señor. Tu Espíritu Santo esté hablando y pueda darle el alimento que tu pueblo necesita, Señor. Tú, como el buen pastor, puedas dar buenos pastos a través de mi boca, Señor. Quita todo egocentrismo, toda carnalidad, todo pensamiento humano que no se someta a tu designio, a tu voluntad, Señor. Ayúdame a poder expresar solamente tu palabra y nada más que tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mi hermano. Bien, acá vemos, a modo de introducción, vemos que el apóstol Pablo acá los exhorta a los tesalonicenses, ¿sí?, a eliminar el miedo al futuro. ¿Y cómo se puede eliminar el miedo al futuro? Es entender correctamente la doctrina de la salvación, ¿sí? En otras palabras, el apóstol los lleva a los tesalonicenses por medio de su carta a través del plan redentor de Cristo, de lo grande que es el plan de salvación para asegurar, o mejor dicho, para que los creyentes tengan esa seguridad en el plan de Dios. Por ejemplo, los versos 13 y 14 que hemos leído nos presenta un aspecto total de la salvación, ¿sí?, en tres aspectos. ¿Y cuáles son esos aspectos? Pasado, presente y futuro. Por ejemplo, acompáñenme a Romanos capítulo 8. Ahí vamos a ver el primero, que es el pasado. Dios escogió desde el principio para salvación, ¿sí? Y lo vamos a ver. Romanos capítulo 8, verso 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las cosas buenas, las cosas malas. Estos son llamados, porque a los que antes conoció, a los que antes, dice, antes, o sea, estamos hablando del pasado, ¿no? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, justificó, etcétera, etcétera. Ya sabemos de memoria, ¿no?, el pasaje. Entonces, es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí en 2 Tesalonicenses. Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación. Entonces, el mismo principio el mismo, ¿cómo decirlo? La misma esencia de lo que Pablo escribe en Romano está escribiendo acá en Tesalonicenses, ¿sí? Charles Spurgeon, el predicador, él fue llamado el príncipe de los predicadores, dijo algo importantísimo y se lo quiero compartir. Me agrada saber, dijo, que Dios me eligió antes que yo llegara aquí.
Porque si Él hubiera esperado hasta que yo llegara aquí, entonces nunca me hubiera elegido. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque vivimos haciendo macanas. Eso básicamente quiere decir, mis hermanos, que cuando nosotros hemos decidido de alguna manera confiar en Cristo, no lo sorprendimos al Señor. No es que dijo, mirá, Esteban, yo tenía 16 años más o menos cuando entendí, cuando nací de nuevo, más allá de haber nacido biológicamente en una familia cristiana, creo que nací de nuevo a los 16 años cuando entendí a Cristo. Entonces no es que, mirá, dijo el Señor, Esteban me reconoció. No, Él ya sabía desde antes de la fundación del mundo, que en el año 2000, no me acuerdo cuánto, un muchachito iba a tener 16 años e iba a reconocer el señorío de Cristo. Segundo, el presente. El presente es mediante la santificación del Espíritu. ¿Sí? ¿Qué dice el verso 13? Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu. Eso es en el presente. ¿Sí? Nosotros vamos siendo santificados por medio del Espíritu Santo en el caminar diario de nosotros. ¿Sí? Y por último, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que eso se refiere al futuro en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Ahora bien, todos somos hijos de Dios, ¿sí? Pero aún no estamos completos. No se manifestó, como dice primera de Juan 3:2, que no se manifestó lo que somos en realidad. Porque cuando Cristo se manifieste en gloria, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es, ¿sí? Como dice primera de Juan 3:2, es decir, cuando Cristo venga y venga con toda su gloria, ahí vamos a ser transformados y vamos a tener, digamos, la fase final de nuestro cuerpo. Entonces, ¿no le parece, mis hermanos, que esto es podríamos decir, una declaración maravillosa, estupenda? Ahí es donde se va a reflejar 100% la imagen y semejanza a Dios, como Dios nos creó, como dice el libro de Génesis. Entonces, tenemos que tener la mirada hacia el futuro. Y ahí, en estos 3 pasos que hemos visto, pasado, presente y futuro, es donde vemos el aspecto total de la salvación. Y eso significa que, como dijo, ¿quién era que había dicho? Scofield. El reverendo Scofield dijo, hemos sido salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Por estas 3 cosas que hemos dicho al principio. Fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo porque el Señor nos eligió. Estamos siendo salvos en el caminar cristiano y vamos a ser salvos definitivamente cuando Cristo venga en gloria. ¿Amén? Entonces los tesalonicenses no necesitaban temer que habían perdido o podían perder la salvación, mis hermanos. El otro día estaba hablando con el pastor Guillermo, ¿recuerdan al pastor Guillermo González? Estábamos hablando y me dice que en Buenos Aires se armó un debate y él me quería saber mi opinión con respecto a si la salvación se pierde. Y el hermano pensaba lo mismo que enseñamos, ¿no? La salvación no se pierde, mis hermanos, porque si no estamos dudando del poder de Dios. Si en realidad, si entre comillas decimos que se pierde, en realidad es que nunca se tuvo, no se puede perder algo que no se tiene. Y no es que nosotros somos tan buenas personas que no vamos a perder la salvación porque somos buenos y lo cuidamos, no. Es porque Dios es el que nos sostiene, Él es el bueno, Él es el misericordioso y es el que nos sostiene en su mano. El libro de Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Entonces, más que eso, mis hermanos, pónganme los textos que quieran, pero el mismo Jesús dijo, nadie la vas a arrebatar de mi mano. Estamos seguros y confiados en las manos del Señor. Amén. Tal cual. Antes de nacer para salvación. Tal cual. Amén. Que la salvación tenemos desde antes de salir. De la fundación del mundo. Exactamente. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en el pasaje. Todo eso fue a modo de introducción.
El texto este no empieza con la palabra pero. Entonces, ¿qué significa? Pablo cambia de tema ahí. ¿Sí? Pablito está cambiando el tema porque ya pasa de la condenación de los impíos. Vieron que la última vez que hemos compartido Tesalonicenses estaba hablando del hombre de pecado, el inicuo, ¿sí? Y todos los que no creyeron en el poder de Cristo, el Señor les mandó un espíritu de engaño para que crean eso y sean perdidos. Bien, ahora con ese pero cambia la perspectiva. Ahora estamos viendo la otra cara de la moneda. Y pasa de la condenación de los impíos a la seguridad de salvación que estamos viendo ahora. ¿Y qué dice? Pero nosotros debemos dar siempre, ¿qué? Gracias. Gracias a Dios por la obra que Él hizo, en este caso en los hermanos de Tesalónica. La gratitud no es una expresión única, sino algo continuo. Siempre debemos agradecer a Dios por la obra que Él está haciendo continuamente en cada hermano. Pablo en todas las cartas da gracias a Dios por los hermanos. Si mal no recuerdo, solamente a los Gálatas fue la única carta lo que no dio gracias a Dios. Después, en todas las demás cartas, Pablo dio gracias. Dio gracias hasta por los corintios. Y miren que si leemos Corintios, los corintios eran, creo que, un desastre. No me atrevo a decir que era la peor iglesia en cuanto a todos los desórdenes que había, pero aún Pablo da gracias por los hermanos corintios. Entonces tenemos que dar gracias. Entonces debemos dar gracias a Dios por las bendiciones, que las bendiciones son gracia, es por la gracia de Dios, mejor dicho. ¿Sí? Y Dios tiene que ser glorificado por medio de esa gratitud por las bendiciones recibidas. Entonces, ¿qué bendiciones hay? El texto nos habla de que es el haber sido salvos. La bendición de los salvos es haber sido, ¿qué? Amados por el Señor. Amados por el Señor. Es ser amados por Dios. Veía este año estudiando en el seminario, ¿era necesario que Cristo viniera a morir? Y la respuesta que hace el autor es sí y no. ¿Por qué él no? Porque Dios no nos debe nada. Dios es soberano. Dios, sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Entonces, ¿era necesario? No, porque Dios está bien. Dios sigue siendo poderoso, sigue siendo omnipotente, sigue siendo todos los atributos que tiene. Pero como Dios, por amor, decidió salvar a la humanidad, entonces no había otra forma de hacerla que mandando a Jesús a morir por nosotros. Entonces, por la decisión, por el acto de amor de Dios, sí era necesario que Cristo viniera a la tierra. Entonces, ¿qué dice el texto? Hermanos amados por el Señor, es amado por Dios. El amor de Dios se manifestó desde la eternidad. Es la elección, es lo que llamamos en teología la doctrina de la elección, la predestinación. ¿Sí? Esa elección es generada por el amor. Y a esa elección eterna le corresponde obviamente un amor eterno. Porque Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Es que llegado el tiempo que Él preparó, nosotros hemos sido salvos. ¿Amén? Entonces, acá nos habla del amor de Dios. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Y Pablo es lo que está diciendo que la motivación divina para salvación fue el amor. ¿Cuánto le debemos a nuestro Dios? Que simple y sencillamente por amor nos salvó. Entonces, otro motivo para dar gracias es la elección. No solamente Dios amó, sino que eligió a la gente para salvación. ¿Sí? Efesios 1:4 nos dice que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Ahí nos habla de una elección eterna. ¿Sí? Esta doctrina de elección se extiende, lo vemos en todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Por ejemplo, en Romanos 8:28 que lo hemos leído. ¿Sí? 2 Timoteo 19.
y muchos otros pasajes que no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo, ¿sí? Entonces, después el verso, ¿qué nos dice? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, la tercera persona de la Trinidad es quien hace posible la salvación del pecador, santificándolo. Es decir, separándolo para Dios. La palabra santo básicamente en su significado más básico es eso, separado. Ser santo es ser separado para algo específico. Por eso en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran separados de toda la contaminación del mundo y se enfocaban solamente al servicio de Cristo. De Dios, en esa época Cristo no había aparecido todavía. Entonces, la operación del Espíritu Santo comienza en la vida del ser humano con una convicción de pecado. A ver, acompáñenme en el libro de Juan, la epístola de Juan, capítulo 16, versículo 7. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Luego, una vez que el Espíritu Santo convence de pecado, abre el corazón del hombre, lo que se llama la regeneración, despertando el interés por el mensaje del Evangelio. Y el Espíritu Santo es el que nos hace entender el Evangelio, no tanto como un entendimiento intelectual, sino como un mensaje de salvación. Y eso es obra del Espíritu Santo porque, como dice 1 Corintios, el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Humanamente nosotros podemos predicar, y sí, la gente lo va a entender, pero con la mente. Pero si el Espíritu Santo no obra en sus corazones, acá no va a pasar nada. ¿Se entiende? Amén. Entonces, como dice 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, dijo el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, bendito sea el Señor, que en su plan perfecto, el Dios Todopoderoso, vemos cómo obran la Trinidad, las tres personas, en armonía, lo que se llama la economía de Dios, para que hoy estemos aquí. Toda la operación divina para la salvación, todo lo que Dios hace, solamente es posible con la responsabilidad humana. ¿Qué quiero decir con esto? La fe que salva no viene por voluntad humana, porque la voluntad humana siempre es contraria a la voluntad de Dios, eso lo sabemos. ¿Sí? Sin la ayuda del Espíritu Santo, como dijimos hace un momento, es imposible que el ser humano quiera acercarse a Dios. Lo va a entender, pero no lo va a asimilar. Entonces, si bien la fe es un don de Dios, cuando entra en nosotros y al ejercerla, ya se transforma en una actividad humana. ¿Qué quiere decir? La fe es un don divino, es un regalo de Dios. Como dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. ¿Qué está hablando? La fe tampoco es nuestra, es de Dios. Pero no anula la responsabilidad humana al momento de ejercerla. ¿Sí? Por eso, el apóstol Pedro, creo que fue, si mal no recuerdo, cuando hablaba con Jesús, le dijo: aumentanos la fe. Entonces, mis hermanos, el ejercicio de la fe no es un asunto intelectual, sino la entrega incondicional en un acto de obediencia, porque como dice Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. La fe que salva es de entrega y no de intelecto. Salgamos a predicar a las calles. Todos creen en Dios, todos saben de Dios, pero ¿viven de acuerdo a lo que dicen creer? Recuerden que lamentablemente y triste, como les había comentado a principio de año, cuando tomé, creo que religiones mundiales en el seminario, el profesor decía
que lamentablemente el cristianismo es la única religión que cree una cosa y sus fieles hacen otra. Después el resto de las religiones, todas, la gente es fiel y devota a lo que cree. Y siempre ponemos el ejemplo de los musulmanes. Los musulmanes son los que se matan, ¿no? ¿Eso? Que si tiene que venir uno y hacernos explotar y morir él también, lo va a hacer. Porque tiene tanta fe, tanta confianza, tanta convicción, que no le importa perder su vida con tal de que su Dios sea glorificado. Y nosotros no. Entonces, la fe que salva es de entrega y no de intelecto. El creer mentalmente que Jesús es el Señor y que Jesús murió y resucitó, no salva a nadie. El libro de Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan. Pero no se volvieron a ser ángeles de luz los demonios. Siguen siendo demonios. Entonces, ¿de qué sirve? Que escuchen, que entiendan, que crean, si verdaderamente no hay una transformación adentro. Y eso lo puede hacer solamente el Espíritu de Dios. Samuel Peremilo, por ejemplo, dice, respecto a Romanos 10:10, ¿no? El apóstol afirma que con el corazón se cree para la justicia. Significa que se cree para justicia porque mediante la fe que se entrega a la obra de Dios, del Cristo crucificado, recibe la justicia de Dios, por la que como pecador es justificado, abandonando toda obra humana. Con el corazón se expresa aquí la contingencia de todo ser humano en materia de salvación. Expresa el carácter existencial del hombre, que con toda decisión depone lo que es su ser ahí o ser así, para aceptar el ser ahí o ser así de Dios. En otras palabras, deja de lado su yo para aceptar como yo el tú de Dios, que es Cristo. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces las decisiones que toma el cristiano es basada en Cristo. Entonces, todo esto le recuerda el apóstol Pablo a los tesalonicenses para que cobren ánimo. El verso 14 básicamente nos explica para qué Dios llamó a los tesalonicenses y obviamente nos ha llamado a nosotros. La frase inicial del verso que dice, a lo cual os llamó, que mejor traducido sería para esto lo llamó, es decir, para la salvación mencionada en el verso anterior. El Señor nos llama, pero ¿para qué nos llamó? Para hacernos salvos. Y también nos muestra el método que usó para llamarnos. ¿Cuál fue el método? La predicación del Evangelio, o lo cual lo llamó mediante nuestro Evangelio. Como dice Romanos 1:16, el mensaje del Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. El llamamiento de Dios a la salvación se produce por la predicación del Evangelio. Hay un pasaje también en Romanos, creo que está, no recuerdo, que dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? Entonces, para que la gente sea salva, hay que predicar el Evangelio. Y ese Evangelio es lo que nos salva. Que no es un mensaje filosófico, sino que es la revelación divina del Dios hombre, Jesucristo. Y Él es el que tiene poder para salvar. Nosotros podemos hablar, nosotros podemos predicar, pero el que salva es Él. Él. En última instancia, el verso nos muestra que para qué somos salvos, para qué predicamos el Evangelio. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto nos muestra, mis hermanos, la certeza de la seguridad de la salvación. ¿Sí? Jesús enseñó claramente esto en Juan capítulo 6, que es lo que estoy hablando de las ovejas oyen mi voz y me siguen. En el capítulo 10 del libro de Juan, verso 27, en la oración, una oración que hace Jesús, dice, Padre, guárdalos. ¿Sí? Entonces está hablando de que Dios va a preservar a sus hijos. La glorificación del creyente es la voluntad divina. Padre, glorifícalos en mí, dijo Jesús. Entonces, el apóstol Pedro también enseña eso. ¿Sí? No solo el apóstol Pablo, acompáñenme a 1 de Pedro, capítulo 1.
Jesús y Cristo, ¿sí? Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, dice el texto. Entonces, es el mismo, enfatiza, da un ojo, presten atención, quiere decir, es como decir, y el mismísimo Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Padre, ¿sí? Entonces, ese decir, y el mismo, gobierna todo, toda la frase. Entonces, esto también nos muestra que Cristo es Dios, porque siempre lo une con el Padre. Y junto con el amor, el cual nos amó, dice, nos dio la consolación eterna. ¿Qué significa eso, la consolación? Es venir al lado de uno para alentarlo. Entonces, por medio del Espíritu Santo, está a la par nuestra el Señor alentándonos y dándonos ánimo. ¿Es así o no? Amén. Entonces, quienes están desconsolados a causa del pecado recibieron la consolación eterna de Dios mismo. Y la palabra consuelo tiene el sentido de aliento y poder en cualquier situación. Es un consuelo espiritual y racional también. Entonces, ya para finalizar el verso 17, vemos que el Señor Jesucristo también conforta los corazones. Y esto lo hace, ¿por qué? Por medio de su palabra. Y conforme a vuestro corazón y os confirma en toda buena palabra y obra. ¿Sí? Entonces el estudio de la palabra de Dios nos lleva a hacer buenas obras, a actuar bien con el prójimo. También nos dice que os confirme, y esto quiere decir que estaremos arraigados en la palabra de Dios y no seremos empujados por cualquier viento de doctrina. No seguiremos cualquier cosa, no seguiremos al predicador famoso que sale hoy. Y ojo con lo que escuchan, mis hermanos. Tengan mucho cuidado. Estos días estaba viendo un video, por ejemplo, donde Dante Gebel, el famoso predicador, dijo que no es cristiano, que no es pastor, que no es evangélico, que no es se retiró de las asambleas de Dios. Entonces, no sé sinceramente qué es ahora. Que tengan cuidado con las prédicas que puedan llegar a escuchar de este hombre. Cheseñatén, una pastora que hemos visto acá un video sobre el estilo de prédicas que tiene. Primero que nosotros no consideramos que eso sea bíblico, así que ya de entrada ya estaría mal. Así que tengan cuidado con lo que escuchan, mis hermanos. Ya tiene que haber una madurez en el pueblo. Tenemos que tener cierta madurez para saber discernir qué es lo que podemos escuchar y qué es lo que no. Y para finalizar, vamos a hacer un pequeño resumen de todo el capítulo 2. Y vemos que la enseñanza bíblica es fundamental para la iglesia. El desarrollo del creyente tiene que ver con el conocimiento de la palabra y su aplicación a la vida cotidiana. La progresión en la vida espiritual se basa en la profundización de la palabra. Cuanto más iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, daba prioridad a la enseñanza bíblica. En Hechos vemos que la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, eran solícitos a buscar la palabra. Entonces nosotros como creyentes debemos persistir en el aprendizaje personal y en la enseñanza de la palabra dentro de la iglesia, porque así instruye Pablo a su colaborador Timoteo. Instruye a tiempo y fuera de tiempo. Henry Tolopilo dice, todo el tiempo. Entonces también, lamentablemente, nos advierte la Escritura de que en los últimos tiempos va a haber un desinterés por la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios es el único instrumento válido para la corrección y para la edificación. Samuel Pérez Milos dice que la ausencia de conocimiento de la palabra produce infantilismo espiritual, abriendo el camino para que los creyentes en esa condición sean fácilmente arrastrados por todo viento de doctrina. Otra cosa que aprendimos es que el misterio de iniquidad ya está en acción. Satanás y sus huestes espirituales están actuando ya, ¿sí?
procurando que el hombre sea separado de Dios y caiga el cristiano de donde está. Por esta razón, cada uno de nosotros, como dice 1 Pedro, debemos de resistir al diablo. Resistir al diablo huirá de vosotros. La Biblia no habla de atar, de reprender, de resistir al diablo y huirá de vosotros. Dios proveyó, Dios nos dio todo lo que necesitamos para que tengamos una vida victoriosa, poniendo al alcance de nuestras manos, como dice Efesios capítulo 6, la armadura que nos permite estar firmes. Y el creyente también tiene que tener en cuenta que las victorias obtenidas en nuestra vida no dependen de nosotros. No son por nuestras propias fuerzas, sino es por la fuerza del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Hay otra traducción que dice las malas compañías. ¿Con qué gente nos rodeamos? No significa que tenemos que aislarnos de todo porque hay que predicar el Evangelio. Pero si nos juntamos con gente que no es salva con el fin de predicar el Evangelio, gloria a Dios. Si nos juntamos por el hecho de pasar un buen momento, bueno. Estamos hablando de un hábito, ¿no? Está bien que un amigo que hace mucho que no vemos, nos llama, vamos a compartir algo, está bien, pero estamos hablando de un hábito. El cristiano no es salvo por obras, pero sí se salva para obras. Recuerden Santiago cuando habla de la fe por obras, para obras. Entonces el testimonio del creyente le muestra a la gente un modo de hablar honesto y limpio. Entonces toda persona que fue salva tiene que ser instrumento de edificación para los demás. Y la voluntad de Dios es la santificación de cada uno de los que creímos en Cristo. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra leída, Padre Señor.